tal amigos? Muy buenas tardes, soy Julio Barco, otra vez aquí desde Nacional TV Perú, en otro episodio de Café Barco. En esta oportunidad nos hemos vestido de licolor, estamos celebrando ya a puertas de lo que será el 28 de julio, que es la fecha cívica más importante de nuestro país. Y para esta ocasión he preparado un estimulante recital de poetas que son importantes por muchos motivos, porque de alguna forma también su poesía, su obra, su voz, su arte dibuja lo que sería el Perú, y es una manera también de acercarnos de una manera más realista, frontal y también, ¿por qué no, sentimental a lo que significa ser peruanos? Cuando nos preguntamos qué significa ser peruano, cuando nos preguntamos qué es la peruanidad, hace falta también escuchar lo que dicen los escritores sobre esta situación. Leyendo a Mario Vargas Llosa, cuando él discute a José María Arguedas, él se interroga sobre esta peruanidad y llega a la conclusión de que en el Perú los escritores muchas veces han tomado la postura que los políticos o los periodistas o los sociólogos no toman, y son los que más han atacado desde sus palabras las diferentes desigualdades de nuestro país. Vamos a hacer un recorrido desde lo más antiguo, que sería el siglo XIX, y vamos a llegar a lo más reciente, a voces mucho más cercanas, y con todas estas lecturas, el objetivo es pues que se amplifique a veces el horizonte que tenemos de los autores de nuestro propio país, ¿no? Qué pena que a veces solamente nos quedemos en Vargas Llosa, en Vallejo, y no pasemos pues a otros autores que tienen también muchísima relevancia. Los que me siguen, los que están escuchando esta transmisión, les invito a que compartan para que podamos llegar a más seguidores. Vamos a empezar con el primer autor, entonces. Vamos a ver en pantalla. En pantalla tenemos al primer autor que hemos seleccionado para este especial de poesía por Fiestas Patrias. Bueno, quizá para muchos de ustedes la figura que ven en pantalla no les resulte conocida. Tal vez lo han escuchado en el colegio, donde mediante la escolaridad llegamos a los autores, ¿no? Es la manera más rápida de llegar a un autor. Y es un autor que traigo a cuenta, pongo en la mesa, porque fue uno de los que más luchó por expresar la condición de ser peruano, ¿no? Hay escritores que son peruanos pero escriben de repente temas extranjeros, su literatura de repente tiene que ver con otros países, tiene que ver con otras sensibilidades. Pero en el caso del autor que tenemos en pantalla, él sí fue un crisol de alguna forma de lo que significa ser peruano. Estoy hablando de José Santos Chocano, una figura estelar de la literatura peruana de fines del siglo XIX, que, valga verdades, actualmente nos encuentra un poco olvidada. Recientemente en la Universidad Católica hicieron un homenaje, estuve viendo por internet, pero en general es un autor que no se le reconoce más allá de ciertos cenáculos intelectuales. En su momento, sin embargo, José Santos Chocano fue una figura estelar. Este autor se podía codear con los autores más conocidos a nivel internacional y tenía pues toda una resonancia, todo un eco, que cuando llegó al Perú fue uno de los más homenajeados, ¿no? Este autor, al regresar al Perú luego de innumerables viajes por Centroamérica, estuvo participando en la Revolución Mexicana, estuvo en Centroamérica, en los países de esa región, estuvo en Europa, y luego de toda esta travesía, José Santos Chocano regresó a la ciudad de Lima, donde recibió de manos del presidente de ese momento, recibió una corona de oro y un homenaje que muchos poetas ya quisieran recibir en vida, ¿no? Un poeta que en su momento era mirado, ¿no?, como si fuera una especie de eminencia, era una gran eminencia. Bueno, vamos a leer algo de este poeta para que ustedes conozcan sobre su poética y cómo también expresa de alguna manera lo que es la peruanidad. Y en este caso, el poema que seleccionamos tiene que ver con una frase, amigos, que se repetía mucho en la época de Chocano, ¿no? Y sobre todo en la época de la conquista, de la invasión, ¿no? Los españoles decían esta frase que es "vales un Perú", ¿no? Cuando decían "vales un Perú" se referían a que el costo, el Perú estaba lleno de oro y su valor
era pues infinito, ¿no? Y esta frase se acuñó y Chocano la usa para este poema que les voy a compartir. Dice lo siguiente: vale un Perú y el oro corrió como una onda. Vale un Perú y las naves lleváronse el metal, pero quedó esa frase magnífica y redonda como una resonante medalla colonial. Bueno, la idea de la medalla colonial, ¿no? Esta imagen, las frases cómo van quedando, cómo se van acuñando y cómo van quedando en el argot popular, ¿no? Y luego dice el autor: dijérase que el arca de un creso se desfonda, oh edad de los virreyes, que nunca tuvo igual, se abren los ojos claros de la virreina blonda y hace brillar sus piedras la mitra episcopal. Cuyo el balcón morisco que en un pulpito remeda, ¿quién descolgó la escala de retorcida seda? ¿Cuál paseo el de sauces que en el río se ve? La edad de los virreyes es baile de gran brillo, y en él, mientras se doblan las basas de un tresillo, parecen desdoblarse los cuadros de un minué. Bueno, la poesía de este autor habla de una peroridad que todavía recuerda con nostalgia la época virreinal. Hay muchos que consideran que la época virreinal fue la mejor para el Perú porque fuimos el centro de Latinoamérica, fuimos una potencia a nivel de exportación de minerales, pero a su vez ustedes saben que eso no llegaba de manera horizontal, ¿no? Gran parte de toda esa riqueza se quedaba en unos cuantos y había pues una gran masa explotada, ¿no? Sobre todo andina, también africana, etc. Bueno, Chocano mira con nostalgia esa época de brillo, de pompa, ¿no? De belleza y de poder. Sin embargo, para muchos pensadores como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, este autor va a ser pues un nostálgico virreinal, va a ser un poeta colonial que no va a hablar del nuevo Perú, ese Perú que sería el Perú de todas las sangres, como decía Arguedas, sino de un Perú más bien ligado a su parte española e hispana. Bien, vamos a pasar al siguiente autor en este especial de poesía por Fiestas Patrias. Ya saben, amigos, pueden compartir esta transmisión para que llegue a más personas. Y bueno, estamos con el siguiente autor, que sin duda alguna es un autor conocidísimo. Vamos a ponerlo en pantalla también. Bueno, todos los peruanos, cuando vamos al colegio, no podemos dejar de conocer a esta figura, ¿no? Yo sé que lo conocemos, incluso en el Perú hay un equipo de fútbol, hay una universidad, hay calles, avenidas, colegios, ¿no? Que llevan el nombre de el que vemos en pantalla, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en la parte andina de La Libertad, que logró muy joven irse a Europa, nunca regresó, y desde allá pues terminó de hacer su obra que ya había empezado acá en nuestro país, una obra que para Valgan Verdades, cuando se publicó, muchos autores desdeñaron, ¿no? Hay ese lío de egos, ese problema de los escritores que se ve en la actualidad, en la época de Vallejo, era pues también palpable, ¿no? Una anécdota que les puedo contar de ese tema, que es muy interesante también explorar, es el tema de un día a Vallejo quisieron incluso cortarle el cabello, ¿no? El Vallejo se encontraba en Trujillo y sus enemigos acérrimos se aglomeraron contra él y felizmente llegaron sus compañeros y lo libraron de ese atropello, ¿no? Bueno, no solamente quisieron cortar el cabello a Vallejo, sino hicieron algo peor, que fue ignorarlo, ¿verdad? Cuando Vallejo publicó Trilce, que en la actualidad es considerado una obra monumental, fue prácticamente tomado con indiferencia, ¿no? Muchos escritores no comprendieron lo que Trilce quería expresar. Bueno, otras personas como Luis Alberto Sánchez sí fueron bastante cercanos a la intensidad y al misterio de este poemario. Pero además Vallejo es un poeta múltiple, ¿no? Él es autor además de ensayos, columnas en el periódico, tiene artículos, tiene teatro, tiene cuentos, tiene novelas, tiene también aforismos, y bueno, es un poeta muy completo. Quiero compartirles de este autor un poema que también representa la peruanidad, ¿no? Estamos hoy día viendo autores con la peruanidad, autores en la peruanidad, y cómo de alguna manera el Perú respira desde la literatura, ¿no? Cómo se ve el espejo de la palabra en los poetas. Y para Vallejo, yo sé que ustedes conocen seguramente el poema
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Que es un clásico, ¿no? O los poemas románticos de Vallejo, por ejemplo, el que le dedica a Rita de Junco y Capulino. En este caso voy a compartirles un poema que se llama Telúrica y Magnética, que tiene que ver mucho con el Perú, ¿no? Vallejo llevó el Perú andino, el Perú, digamos, más de abajo, más marginal, lo llevó hasta Europa y nunca olvidó aquella raíz, ¿no? Y quiero compartirles este poema de Vallejo. Dice, telúrica y magnética, mecánica sincera y peruanísima, la del Cerro Colorado, suelo teórico y práctico, surcos inteligentes, ejemplo, el monolito y su cortejo, papales, cebadales, alfalfares, cosa buena, cultivos que integran una asombrosa jerarquía de útiles y que integran con sus vientos los mugidos, las aguas con su sorda antigüedad, cuaternarios maíces de opuestos natalicios, los oigo por los pies como se alejan, los huelo retomar cuando la tierra tropieza con la técnica del cielo. Molécula exabrupto, átomo terso, o campos humanos. Lo que hace Vallejo con un lenguaje muy propio es hablar del paisaje, ¿no? Habla del cerro, del campo, habla de las raíces, y luego dice, ¿no? Solar y nutricia ausencia de la mar y sentimiento oceánico de todo, o climas encontrados dentro del oro, listos, o campo intelectual de cordillera, con religión, con campo, con patitos, paquidermos en prosa cuando pasan y en verso cuando páranse, roedores que miran con sentimiento judicial en torno, o patrióticos asnos de mi vida, vicuña, descendiente nacional y graciosa de mi mono, o luz que dista apenas de un espejo de la sombra, que es vida con el punto y con la línea polvo, y que por eso acato, subiendo por la idea a mi osamenta. Bueno, aquí Vallejo hace un recuento de los animales, cómo la animalidad se inserta en su discurso, para comparar un poco, digamos, esta galería de lo que sería para el Perú, ¿no? Y luego adelante dice lo siguiente, dice, ángeles de corral, aves por un descuido de la cresta, cuy o cuya o cuy, para comerlos fritos con el bravo rocoto de los temples. Aquí me detengo. Miren qué curioso cómo Vallejo inserta la comida peruana en un verso donde dice cuya o cuy para comer los fritos con el bravo rocoto de los temples, ¿no? Miren este verso, a mí me parece clave porque cuando hablamos del Perú para el mundo, el Perú es el país de la comida, ¿no? Acá se come rico, tenemos sazón, tenemos una buena gastronomía, pero también es el país de la literatura, el país de los muchos lenguajes, de la costa sierra y el Ande, de la costa del Ande y la selva, donde se mezclan todos esos registros. Y acá Vallejo, pues, nos habla de la comida, del rocoto, que además el Perú es un país que consume mucho ají, y luego dice lo siguiente, ¿no? Dice, cóndores, me friegan los cóndores, leños cristianos en gracia, al tronco feliz y al alto y al tallo competente. Y bueno, más abajo también dice, para terminar con Vallejo, dice, lluvia a base del mediodía, bajo el techo de tejas donde muerde la infatigable altura, y la tórtola corta en tres su trino. Bueno, aquí está hablando del Ande, ¿no? El Ande, la altura, cómo cae la lluvia sobre las tejas, ¿no? Oblicuas, ¿no? De infatigable altura, ¿no? Y luego dice, rotación de tardes modernas y finas madrugadas arqueológicas, indio después del hombre y antes de él. Lo entiendo todo en dos flautas y me voy a entender en una quena. Y lo demás me las pelan. Miren ustedes cómo Vallejo termina este poema, ¿no? Me las pelan, ¿no? O sea, me da igual, ¿no? Bueno, Vallejo le mete... Algo interesante de Vallejo es que Vallejo le mete el hablar peruano, el hablar. El peruano habla de una... Hay una forma muy particular de usar el castellano en el Perú, ¿no? Todas las jergas, todos los sentidos, todos los dobles sentidos, esos juegos que tenemos los peruanos al hablar, Vallejo lo usa, pues hace unas piruetas con el lenguaje, una forma pues de integrar la peronidad que también es palabras, ¿no? Que también se ve en las palabras, ¿no? Y bueno, Vallejo pues es afirmativamente andino, afirmativamente un Perú que ya no sería el Perú de Chocano,
que es un Perú que mira lo colonial, sino un Perú que mira el Ande, ¿no? Qué importante es, amigos que me escuchan, pensar en que el Perú es más que Lima, ¿no? A veces nos quedamos en Lima, nos quedamos en el centro, pero el Perú es toda una diversidad y Vallejo es ese poeta, ¿no? Del Perú profundo, que a su vez vuelve pues los ojos a ese territorio y lo vuelve universal, ¿no? Universaliza toda esa esfera. Bueno, vamos a pasar con el siguiente autor. En este caso vamos a conocer también la contribución importantísima de las mujeres a la literatura peruana, ¿no? En este caso vamos a ver a una luchadora, una de las primeras mujeres políticas, una figura trascendental para el pensamiento también político por un lado y también para la literatura. Me estoy refiriendo a Magda Portal, a quien vemos también en pantalla. Bueno, de ella tenemos el poema que traspasen los Andes sus murallas. Y los amigos que nos escuchan, pónganos ustedes qué poema para ustedes encierra el sentimiento del Perú. ¿Qué poema para ustedes enmarcaría pues lo que significa ser peruano, ¿no? Que tal vez esta pregunta, ¿qué significa ser peruano? Tal vez solo se pueda responder desde el arte, ¿no? Desde la metáfora, ¿no? De repente los documentos críticos, políticos, no pueden entender lo que significa ser peruano, ¿no? Y por eso la poesía, la literatura es tan importante. Ahora, Magda Portal en este poema sigue con la temática andina y vamos a escuchar su voz. Magda Portal. Que traspasen los Andes sus murallas, viejas de tiempo y de tragedia, que crucen los caminos de los incas que recorrió Tupac Amaru, los ríos tumultuosos, los valles y las altas sierras, que hiendan los oídos de los pueblos, arrinconados en su inercia, y se estremezca, la raíz profunda a la sangre del Perú su raza. Hay que decir palabras como puños en mitin de protesta, palabras como piedras, palabras como flechas, alzadas a los cielos, semejarán banderas desplegadas, agitadas o tensas, y se oirán en el rugir del viento, por encima del mapa del Perú y sobre el mar y más allá, señalando la ruta de los hombres por los senderos nuevos. Miren ustedes, este poema tiene una intensidad, ¿verdad? Yo he tratado de darle la intensidad que el poema tiene. Es un poema muy intenso. Todos los poemas que estamos leyendo los pueden encontrar por internet, así que los que están interesados en tenerlo en su casa, leerlo con calma, búsquenlos. Y este poema pues lleva el sentimiento peruano a la protesta. Recuerdan que en el inicio del programa les hablé de que Vargas Llosa decía que en el Perú, cuando hablaba de Arguedas, la literatura peruana tenía mucho de social, éramos una literatura muy realista, muy social. Este poema es justamente eso, ¿no? Es una poeta que cuando poetiza, cuando habla, no puede dejar de ver lo que pasa en el Perú. Y lo que pasa en el Perú, todos lo sabemos, sobre todo los peruanos, es trágico, ¿verdad? Un país con tanta riqueza y con tanta pobreza, con tanta violencia, con tanta injusticia. Bueno, este poema es un reclamo. Como dice la poeta, son palabras como piedras, palabras como flechas. Bien, vamos con la siguiente autora. En este caso vamos con una poeta clásica también de nuestra tradición. Ella es la poeta Blanca Varela, que nació también en Lima, nació frente al mar, y el tema del mar en su poesía es muy importante, ¿no? Los limeños, lamentablemente, vivimos de espalda al mar, ¿no? Solamente vamos al mar, quién sabe, 3, 4 veces al año, pero el mar pues tiene toda una riqueza, los deportes que se practican, los animales, y solamente sentarte frente al mar y pensar nada más es poético, ¿verdad? Un día quédate, no sé, pongamos en un barranco en una calle de barrancos, cerca de un barranco una alameda de barrancos frente al mar, o de repente Miraflores, o qué sé yo, Magdalena, y solamente ver cómo se hace de noche, cómo las aguas cambian, nos hace pensar en la vida, ¿no? Yo me pongo a pensar en la existencia, en lo pequeño que somos frente al sistema, al universo. Y bueno, Varela también se inspiró en todos esos temas, y vamos a compartir algo de ella, ¿no? Buscando la peruanidad en los poetas peruanos, cómo expresan su sentimiento de vivir en este país, que muchos detestan, ¿verdad? Y seamos sinceros, hay mucha gente que lo que quiere hacer es irse del Perú y no regresar más, ¿no? Y eso ahí también va de la mano porque es verdad que es una situación complicada para todos, ¿no? No todos vivimos con las mismas ventajas,
No todos podemos de pronto tener lo mínimo para poder vivir, ni siquiera feliz, sino vivir cómodamente con lo mínimo. Entonces, hay bastante desigualdad social, hay bastante falta de educación y hay una gran indiferencia del Estado. Entonces, la poesía, la literatura en el Perú refleja algo. En este caso, Varela en general no es una poeta política, social, su poesía es más existencial. Y quiero compartirles algo de esa poesía existencial, porque también se puede pensar el Perú sin mencionar la peruanidad, ¿verdad? Puedes hacer un poema simplemente de tu tristeza y eso también puede significar algo de lo que somos como peruanos. Y quiero leer este poema que es Curriculum Vitae, de Blanca Varela. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vitores, sino ladrido de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Bueno, este poema es más existencial, ¿no? Que currículum vitae, ustedes saben, es lo que uno manda cuando quiere buscar un trabajo, ¿no? Es tu hoja de vida, ¿no? Y la autora nos dice que quizá esa búsqueda del éxito quizás es un espejismo, quizá no existe en realidad esa victoria que buscamos, sino simplemente es una constante búsqueda, ¿no? No hay de pronto, la autora dice que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que de repente el único registro que dejamos es nuestra propia experiencia, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera este poema habla de la peronidad? A ver, escríbame comentarios, a ver ustedes qué piensan. Sí, sí, también por ahí podemos encontrar alguna sutil relato, algún sutil relato sobre lo que significa ser peruano. Vamos a pasar con el siguiente autor. En esta oportunidad tenemos ahora, me parece, a un poeta que también abrazó el tema muy bien. Tenemos un poeta, el que vemos en pantalla es el ícono del poeta guerrillero, ¿no? Ustedes saben que en la década del 60 muchos jóvenes en este país encontraron en la revolución, en tomar las armas, en atacar al Estado, la única forma de cambiar el Perú, ¿no? Pensaban que la forma de pues, hacer un cambio social era mediante una revolución, ¿verdad? Y Javier Heró fue uno de esos jóvenes que también pues, se integró pues, a toda esta movida que empezó históricamente con Cuba, ¿no? Con la Revolución Cubana, y se fue difundiendo por toda la región, ¿no? De hecho, Javier Heró viajó a Cuba, donde pues, fue a hacer estudios de cine, pero terminó abrazando la revolución. Por eso mismo falleció con menos de 30 años, si no me equivoco, con 22, 21 años, con balas, acribillado en un río de Madre de Dios, pidiendo la rendición, ¿no? Quiso rendirse, se escapaba con su compañero, ya los tenían interceptados, los tenían ya prácticamente atrapados, y el hombre pues en la balsa, una balsa que encontraron a la orilla de un río, intentó pues pedir la paz, ¿no? Alzando la mano, pero igual le cayó las balas, murió joven, y dejó una poesía muy idealista, muy transparente. Yo lo leo desde que soy adolescente a Javiero y siempre lo siento como un amigo, ¿no? Hay poetas que sentimos cercanos. Yo creo que la poesía de Heró es como la poesía de un vecino, de un pata cercano que nos habla. Acá en el Perú decimos pata a los amigos. Un amigo que nos habla pues de temas muy íntimos que podrían ser de pronto el amor o también puede ser la propia vida. Pero luego hay una Heró que cambia un poco ese juego y se vuelve más político, más guerrillero, ¿no? Bueno, les quiero compartir algunos poemas de esa etapa de Heró donde él pues se vuelca a veces a esa lucha, ¿no? Dice acá, Javier Heró, y ya saben, estamos buscando poemas peruanos que representen la peruanidad, ¿no? ¿Qué es ser peruano, amigos? ¿Qué significa la peruanidad? ¿Estamos de acuerdo con la peruanidad que nos brinda de repente los medios de comunicación, la escuela, o queremos cambiarla, queremos transformarla? Bien, este poema de Heró se llama Dos preguntas. Y tiene un epígrafe de Bertolt Brecht que dice: ¿en qué lugar de Lima, la Dorada, vivían los que la construyeron? Y bueno, este poema dice, ¿no? ¿Por qué será que todavía existen infelices que nos hablan
de una Lima señorial, antigua, colonial y bella? ¿Por qué quedan todavía desgraciados que anhelan sin cesar la ciudad de los reyes, las tapadas, los balcones, la alameda, si de esto solo queda un basural de hambre, de miseria y de mentiras? Ciudad de los reyes, de la explotación y el hambre, 3 veces coronada por la sumisión, ciudad triste, hambrienta, mísera por todos lados, salvo pequeños rinconcitos donde se canta la flor de la canela, viva el Perú y sereno, y se bebe whisky con hielo y Coca-Colas. Este poema me parece muy interesante porque va de la mano con lo que planteamos con los autores anteriores, ¿verdad? Hay poetas que quieren que el Perú pues mire el pasado colonial. En cambio este poema desmitifica ese pasado, ¿verdad? Lo desmitifica y nos dice que en la actualidad solo en pequeños rinconcitos donde se bebe whisky con gaseosa, dice, con hielo, y se canta pues la flor de la canela, la gente pues celebra esa nostalgia, ¿no? Bueno, Herod, poeta guerrillero, murió joven. Para muchos políticos de izquierda es la figura más importante del idealista, ¿verdad? Del que muere sin recapitular, sin dejar de ser consecuente, ¿no? Pero a veces también puede ser tomado, pues, usurpado, ¿no? Para diferentes tipos de ideologías o de repente simplemente política, ¿no? Para ganar votos. Hay gente que también puede tomar, bueno, aunque en el Perú es muy difícil, ¿no? Pero en todo caso es interesante analizar a Javier Heró también y comprender en su complejidad, ¿no? Un joven que vivió pues también este idealismo y buscó la revolución para cambiar el Perú, cosa que todos queremos, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar con el siguiente. El siguiente autor que tenemos en pantalla es también un poeta interesantísimo, porque también es un poeta que representa un Perú de cambio, ¿no? Me refiero a un escritor que fue parte de un movimiento llamado Hora Cero. Este movimiento, para los que recién lo conocen, se fundó en la Villarreal, ¿no? Esa universidad que queda acá en Colmena, ¿no? Por donde se ve todo tipo de situaciones. En esta universidad se dio este grupo que buscaba pues un cambio en la poesía, ¿no? Este poeta Enrique Berassi tiene una poesía bastante frontal en una primera etapa y luego se vuelve un poeta que explora temas tipo espirituales, matemática, física, hasta ciencia le mete su poesía. Y quiero compartirles algo relacionado al Perú, ¿no? Y hablamos de un poeta que ya es de 1970, o sea, la época del hipismo, la época de Velasco, la época cuando vino Santana al Perú y no lo dejaron bajar del avión porque estaba fumando cannabis, una época de revuelta, ¿no? Y este poeta escribió un libro llamado En los extramuros del mundo, y un poema que yo les recomiendo leer, si aún no lo conocen, pues buscar también. Se llama Si te quedas en mi país. En mi país la poesía ladra, suda, orina, tiene sucias las axilas. La poesía frecuenta los burdeles, escribe cantos, silba, danza, mientras se mira ociosamente en la toilette, y he conocido el sabor dulzón del amor en los parquecitos de crepé, bajo la luna de los mostradores. Pero en mi país hay quienes hablan con su botella de vino sobre la pared azulada y la poesía rueda contigo de la mano por estos mismos lugares que no son lugares para filmar una canción destrozada. Y por la poesía de mi país, si no hablaste como esto, te obligan a salir. En mi país no hay a dónde ir, pero tienes que ir saliendo como el acné en el cascarón rosado. Y esto te urge más que una palabra perfecta. En mi país la poesía te habla como un labio inquieto al oído, te aleja de tu cuna culeca, te filma tu paisaje de Herodes, y la brisa remece tus sueños, la brisa helada de un ventilador, porque una lengua hablará por tu lengua y otra mano guiará tu mano si te quedas en mi país. Bueno, es un poema que propone pues una urbanidad, ¿no? Ya no es el poeta que piensa en lo colonial, sino el poeta que evita todo lo que la urbe actual ofrece, ¿verdad? Pero a su vez también es un poeta que te propone quedarte en el Perú, ¿verdad? Si te quedas en el Perú, dice, una lengua hablará por ti y una mano guiará tu mano si te quedas en este país. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de los peruanos queremos realmente quedarnos en este país toda nuestra vida, a fundar nuestro
nuestros sueños, a fundar acá un futuro, acá a desarrollarnos? ¿O cuántos queremos irnos a otros lugares para tener de repente mejores oportunidades? Bueno, dejo la pregunta ahí para ustedes y vamos ahora con el siguiente poeta que tenemos en esta oportunidad. Bueno, en pantalla vamos a ver entonces a Jorge Pimentel. Él es un poeta que es también del grupo que mencionamos hace un momento, de Hora Cero. Es un poeta que aún se encuentra vigente, es un poeta consecuente, y su poesía tiene mucho que ver con lo que pasa en la calle, ¿no? Su poesía se escucha la gente que camina, que sufre, que suda, el caos, la mente, y todo tipo de situaciones que lleva pues al alboroto y al dolor. Les quiero compartir algo de este poeta para también pensar cómo la peronidad se filtra en su obra, ¿no? Voy a... A ver. Ya, este poema se llama... Este poema se llama Dulzaina y dice lo siguiente, ¿no? Es un poema más bien inspirado que nos invita pues a la voluntad, a avanzar. Y dice, y caminaremos, amor, cuidando tu sueño, tu tibieza, en la blancura de un níspero, caminaremos un tiempo de vientos anaranjados, caminaremos hacia una lluvia detenida a mostrar tu cuerpo y rociarlo de azulejos, de esos racimos de luz, desmayados en una puesta de sol. Caminaremos bosquejando un mundo donde puedan deslizarse las ramas pálidas de dulzura. Caminaremos en un último intento de dar forma a nuestra soledad. Caminaremos hasta fatigarnos, hasta que la niebla moldee nuestras siluetas en los precipicios, desesperadamente. Bueno, aquí hay una invitación a la voluntad, ¿no? Si ustedes leen la poesía de ese autor, es un autor que nos invita a vivir, a desarrollarnos. Y en este caso, es una invitación amorosa también, pero también a la construcción de una comunidad a través del amor y la poesía. Bueno, amigos, vamos a pasar ahora a la parte... tenemos dos poetas más en pantalla. Vamos a pasar con una de ellas, que es la penúltima, para ir terminando todo este recital, que es Teresa Orbegoso. Aquí vemos también en pantalla. Teresa Orbegoso, ya le hemos dedicado acá programas. Lamentablemente nos dejó físicamente, pero su poesía aún nos habla. Ella de hecho es una poeta que habla mucho de la peruanidad. Uno de sus libros se llama Perú, otro de sus libros se llama Comas, y quiero compartirles algo de ella. Es una poeta que también siente mucho el dolor, siente mucho la peruanidad de los de abajo, de los que sufren, de los que no tienen a veces más que palabras para expresar ese sufrimiento. Y bueno, voy a compartirles algo de esta autora que dice lo siguiente. Bueno, tiene también poemas con la temática del cáncer, ¿no? De hecho, ella murió por el tema del cáncer, pero vamos a entrar a temas más bien de peronidad. Acá, ahí está, acá por ejemplo, poemas de su obra Mestiza. Leamos. Un sonido del aire me levanta. Soy el animal en la penumbra. He perdido mi lengua. Por el desierto buscándola. Hablo y lo entiendo. ¿Quién ha puesto esa raíz en mi boca? Bueno, un poema que habla pues de ese desierto que a veces también de repente, bueno, es un desierto que puede ser muy general, pero llevándolo a la experiencia peruana, un desierto que puede también sentirse en la falta de ilusiones, en la falta de esperanza, en la falta de oportunidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a empezar la Feria del Libro, amigos. ¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria del Libro? 10 soles. Los que somos estudiantes vamos a pagar 5 soles. Pero yo me pongo a calcular cuántos podemos pagar. Además, sumen ustedes el pasaje ida y vuelta, por ahí que te quieres comprar un libro. Mínimo 50, 100 soles para gastarte pues en la feria, cosa que es muy positivo, ¿no? Pero ¿cuántos no pueden hacer eso? ¿Cuántos no pueden hacer eso, no? Bueno, este poema habla de esos desiertos. Y terminamos con Julia Wong, una poeta que también habla de la peruanidad. En este caso, Julia, ella representa también
la peruanidad Tuzán, ¿verdad? Los peruanos chinos, estamos ahorita viviendo un apogeo chino con todo el tema de Chancay, el megapuerto, pero los chinos ustedes saben que ya llegaron al Perú primero digamos, mano de obra barata para recoger el guano y el salitre, y ahora llegan para poner pues ese tremendo puerto que nos pone como el centro de Sudamérica, ¿no? Bueno, ella es una poeta que representa esa polaridad, ese oscilamiento de estar en ambas dimensiones de identidad, ¿no? Voy a compartirles un poema y con este poema cerramos este homenaje por 28 de julio desde los poetas para pensar la peruanidad, ¿no? ¿Qué es el Perú? ¿Qué significa ser peruanos? Y leo este poema llamado El Gallo Rojo. Este poema está dedicado a otro poeta peruano, que es Watanabe, a Wata en memoria. Se muere el Perú, como los ajos, este albur de camisas con maestría cortadas, las ventanas de fierro, barrocas, incesantes, la pintura manchando mis ovarios. Ahora el sushi se ha vuelto el idioma del pueblo y mis tallarines poderosos esperan en una olla olvidada. Papá dijo que odiara a los japoneses, como dicen que odia a los chilenos. Mas, de tanto amor, no encuentro diferencias entre el cerezo, la sakura, la flor de loto y el olivo. Jesucristo tamiza el Atacama, semillas de uva colorida. Se muere el Perú, Guata, y solo recuerdo lo que tú dijiste de mi tía. Estaba buena tu tía Carmen. No parecía china. Sonreí sin ofenderte, porque en el Perú nadie parece nada. Había un chifa, tomaba sopa guantán con tus amigos chinos, y mientras se buscaba un emblema que superara el centímetro y medio de diferencia en los párpados, un gallo rojo emitía un sonido más fuerte que la media, que la nada. Se nos muere el Perú. El canto del gallo volverá cuando huele la piedra. Bueno, del poema Vi, Rey, Nato, y con este poema cerramos este homenaje que es un homenaje a la peruanidad, pensar la peruanidad para entender digamos, de alguna manera, Perú, ¿no? Cómo la palabra de los poetas genera también un espejo de cosas que a veces de repente, sentimientos que de repente los peruanos no afloramos, no discutimos, no pensamos. Y pues de pronto los poetas son los sinvergüenzas, los que se ponen de pie, donde todos quieren estar tranquilos, para ser la voz a veces de todos, la voz de ellos mismos y la voz de toda una generación, de toda una circunstancia. Bueno amigos, vamos a pasar a la siguiente parte, que son los spots, los afiches de eventos que se vienen en nuestra ciudad para que ustedes conozcan, también puedan integrarse. Y mando saludo a todos los que nos están viendo en este momento, a Horacio Aníbal Villardel, a Bexy García, que nos acaba de dar like. Bueno, les dejo esa tarea, pensar qué poema representa la peruanidad y además, pues, de qué manera esos poemas pues, nos dan espejos para mirarnos, ¿no? Yo creo que el Perú tiene que verse de manera profunda, ¿no? Para entender cuál es su futuro, sentarse en una mesa y empezar a escucharnos, entendernos más allá de las diferencias que nos separan, las camisetas, la religión, la política, pensarnos como una unidad, ¿no? Qué difícil, amigos, qué difícil, amigas, ¿no? Bueno, en pantalla tenemos el siguiente evento. Este domingo 20 voy a estar en la Casa de la Literatura a las 4 de la tarde. Se presenta el libro Trébol de la escritora Liliana Flores Hilario. Vamos a estar junto a escritores como Oscar Araujo y Hitoshi Vargas Oshi. Este libro Trébol, que pude reseñar en mis columnas de los días sábados en Diario 1, es una obra ecológica donde la autora usa temas personales, existenciales y además la naturaleza para generar un corpus donde también hay crítica social, pero desde una mirada que busca pues lo más natural, ¿no? El día domingo nos vemos entonces en la Casa de la Literatura para conversar más profundamente del libro, del primer libro, la ópera prima de la compañera, la poeta Liliana Flores. Bien, pasamos al siguiente anuncio. Ya estamos
Acaba de empezar la siguiente semana, estamos ahorita en el Festival Internacional de Poesía Quilca. Y digo que acaba de empezar la siguiente semana porque este evento se va a dar, ya empezó la semana pasada y se va a dar durante 5 viernes. De este viernes en adelante, los que falten. Y es un evento que integra, por un lado, la poesía, poetas peruanos, sobre todo, también extranjeros. También integra una parte que sería la reflexión. Hoy día, por ejemplo, vemos en pantalla, vamos a encontrar a gente del fondo editorial, ¿no?, de Lancon Editores, que van a hablar sobre temas relacionados a los editores. Y además también va a integrar la parte musical. Hoy día voy a ser parte de este programa, así que saliendo de acá del estudio, me voy para el espacio. Queda frente al Queirolo de Quilca, ¿no? Ustedes conocen el Queirolo de Quilca, esta calle famosa Quilca con la contracultura. O sea, queda entre Quilca y Plaza San Martín. Hay un pasaje. En ese pasaje, a la intemperie, en la calle, acaban de sacar una mesa y va a ver lo que vemos en pantalla, ¿no? Bajamos un poquito para leerlo. Vamos a encontrar, ahorita mismo ya hay poesía en vivo. Y bueno, cerramos a partir de las 7 hasta las 8. Va a haber una mesa de diálogo de editoriales. Y cerramos con el tema de la poesía. Voy a estar junto a Cromwell Jara, Zoila Capristán, que también nos entrevista acá, y Rodolfo Ibarra. Y se cierra con música de María Santísima y Piero Montaldo. Además, no se olviden que es un homenaje al recientemente fallecido promotor cultural, poeta de Cloaca, Guillermo Gutiérrez Lima, ¿no? Además, este evento lo organiza nuestra amiga Mari Soto, que también entrevistamos aquí en Café Barco. Y cerramos, amigos, este programa con la publicidad de Editorial Higuerilla, ¿no? Editorial Higuerilla, como ustedes saben, soy el director de la editorial y ofrecemos a todos los interesados trabajos de edición de libro. ¿Tienes un libro que te gustaría publicar? ¿No sabes dónde publicarlo? Bueno, puedes contar con nosotros. Hacemos también publicaciones, asesoría de tesis, todo el tema de cómo armamos un plan de tesis, cómo hablamos una tesis, cómo podemos desarrollarla para que no tengas problema con el Turnitin. Y también monografías para los que no tienen conocimiento de esos temas, estamos para ayudarlos. Y también corrección de estilo para todo tipo de textos, sean literarios o académicos. Pueden mandar un mensaje, yo estoy en las redes sociales por Facebook, por TikTok y por Instagram y también por YouTube. Y no se olviden todos los sábados comprar el periódico 1, porque tengo una columna que se publica todos los sábados a nivel nacional. Bueno, amigos, ha sido todo por esta jornada y sigamos pensando cómo se puede explicar, sentir el Perú a través de la poesía. ¿Qué significa ser peruanos? ¿Qué significa el Perú para ustedes? ¿Y qué poema representa con mayor acercamiento o qué poemas se acercan más a lo que significa la peronidad? No, bueno, les deseo pues una buena semana y seguimos difundiendo cultura desde Café Barco para todos ustedes en Nacional TV Perú. Nos vemos. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.